hoy vamos a hablar de eso que a veces algunos cometas o algunos asteroides nos dejan, que son pues pequeñas partículas, ¿no? A ver, de lo que se trata en esta nueva sección es de, como ya comentamos, ¿no? Es de sacar un poco la astronomía bueno, pues de estos coloquios, de estos momentos de divulgación en la radio y llevarlas al campo, que realmente es lo que les gusta a todos los astrónomos aficionados y a todos los astrofísicos profesionales, ¿no? Es decir, el trabajo de campo. Y lo vamos a intentar hacer de forma muy simple, es decir, vamos a intentar prescindir de todo lo que tenga que ver con mucha tecnología, con muchos dispositivos, con mucha instrumentación, que sabemos que eso es caro y hay muchas cositas en astronomía que podemos hacer pues con pequeños dispositivos, puede ser con unos binoculares o simplemente con un lápiz, un papel y observando el cielo, ¿no? Que realmente es la astronomía, la parte que más nos acerca a todos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de lluvias de estrellas, es decir, de cómo contar, porque además a lo largo del año tenemos muchas, muy buenas, muy interesantes, no solo las que conocemos todos como las lluvias de verano, las perseguidas, sino que hay muchas a lo largo del año y algunas mucho más potentes, ¿no? Y además, porque una de las mayores ventajas de las lluvias de estrellas es que podemos disfrutar de ellas y estudiarlas sin necesidad de ningún tipo de instrumento óptico específico, ¿no? Como puede ser, ya dicho, un telescopio no prismático. Para realizar el conteo de meteoros, en realidad solo necesitamos nuestros ojos. Debemos, eso sí, acostumbrar nuestros ojos a la falta de luz. Ya sabemos que eso siempre es necesario cuando salimos al campo, 10, 15 o 20 minutos antes, mirar al cielo y sobre todo evitar las luces que pueden deslumbrarnos, como son los móviles, las linternas. Sobre todo yo siempre hago hincapié en los móviles porque la astronomía nos ayuda a desconectar de ese maldito dispositivo que nos llevamos hasta la mesita de noche, ¿no? Y siempre si necesitamos luz, pues podemos apoyarnos en luces rojas, que son, como sabemos, las menos contaminantes y las más agresivas, ¿no? Muy brevemente, vamos a comentar un poquito, pues, qué es un meteoro, ¿no? Bueno, en astronomía llamamos meteoro pues al fenómeno luminoso que se produce cuando una partícula de polvo, hielo, pequeñas rocas atraviesan la atmósfera de la Tierra y en el lenguaje popular que todos conocemos, pues se conocen como las estrellas fugaces, ¿no? Pero aquí tenemos que distinguir dos cositas dentro de las estrellas fugaces, que son lo que es el meteoroide, que son partículas de polvo, hielo, rocas de hasta, pueden ser decenas de metros, que se encuentran en el espacio y que son producto del paso de algún cometa o asteroide o simples restos simplemente de la formación del sistema solar, de los orígenes, ¿no? Y el concepto de meteoro, ¿vale? Porque aquí siempre hay mucha confusión, que es un fenómeno luminoso que está producido, se produce en la alta atmósfera de un planeta, en este caso estamos todos en la Tierra, creo, ¿no? Pues entonces hablamos de la Tierra y es cuando la Tierra intercepta meteoroides y estos se precipitan a alta velocidad en nuestra atmósfera debido a su alta energía cinética. Esto se transforma en calor debido a la onda de presión que la generan y el material meteórico que lleva esta pequeña roca, este pequeño elemento, sublima. Es decir, cuando hablamos de sublima es que pasamos del estado sólido, ¿vale?, al estado vapor, ¿no? Y esto es lo que da lugar a esa línea luminosa que conocemos vulgarmente como estrella fugaz, ¿no? Desde el punto de vista químico, lo que tiene lugar es una ionización, ¿de acuerdo? Todos lo sabemos, y posterior recombinación de los átomos que componen el material del meteoro, ¿no? También el gas que queda en la trayectoria seguida por el meteoro puede ionizarse y brillar, y esto a veces lo vemos unos segundos más. A veces cuando hemos dejado de ver ese núcleo brillante y sin embargo simplemente vemos una estela, es ese gas y hace que esa traza dure un poquito más. Los meteoros comienzan a emitir luz a una altura aproximada de unos 100 kilómetros sobre la superficie terrestre y normalmente dejan de verse a no ser que sean mucho más grandes, ¿no? Que ya luego hablaremos de lo que es un bólido o incluso un meteorito, cuando han alcanzado los 60, 70, 80 kilómetros de altura. Es decir, que los meteoros se forman en esa capa de la atmósfera que llamamos mesosfera. Sabéis que la atmósfera está dividida en capas, ¿no? Los meteoritos, digamos que son los meteoroides que alcanzan la superficie de la Tierra debido a que no se desintegran por completo en nuestra atmósfera, dada su energía y, por supuesto, dada su tamaño, ¿no? Solamente unos pequeños meteoritos son capaces de generar cráter de impacto y la mayoría de ellos, como sabéis, pues impactan en el océano porque es el 70% de la superficie terrestre, ¿no? Para suerte o para desgracia. La aparición de meteoros, además, sabemos que es un hecho frecuente. Cada día nuestra atmósfera recibe en torno a 600 toneladas de material meteórico
y generalmente se ven a simple vista. Por lo tanto, no solamente las noches, aquellas marcadas como especialmente favorables de lluvia de estrellas, podemos observar estos objetos, sino que también lo podemos ver cualquier noche. Lo que pasa es que, bueno, ahora comentaremos qué significa esto, ¿no? En una noche oscura y despejada, pues se pueden detectar por término medio hasta 10 meteoros, ¿no? Por hora, ¿no? Si la frecuencia luego aumenta, centenares por hora, ya estamos, que es aproximadamente, para que nos hagamos idea, uno por minuto, pues entonces ya estamos hablando de una lluvia de meteoros. Y si luego se alcanzan millares, pues tendremos una tormenta de estrellas, que eso ya es muy poco habitual, ¿no? Un fenómeno más espectacular, que además el año pasado creo que se vieron un par de ellos por esas latitudes de Cádiz, es el de un bólido, ¿no? Que son meteoros de una magnitud inferior, aproximadamente a -4. Para que nos hagamos una idea, esa magnitud es la del planeta Venus, aproximadamente. Y estos atraviesan rápidamente el cielo, dejan tras de sí una estela luminosa y a veces pueden incluso a oírse, ¿no? A llegar a emitir un gran estruendo, ¿no? La mayor parte de los meteoros que observamos no guardan ninguna relación entre sí. Si una noche cualquiera vamos a ver el cielo y vemos alguno de ellos, pues son llamados esporádicos porque no pueden asociarse a un único cometa o asteroide generador, que es lo que sí pasa con las lluvias de estrellas, ¿no? En determinadas épocas del año, sin embargo, ya digo que la Tierra atraviesa filamentos de materia producidos por un mismo cometa y asteroide, y aquí sí que hablamos de una lluvia de estrella concreta y hay muchos de ellos que están identificados, ¿no? Las partículas que forman estos filamentos dan lugar a las lluvias o incluso a tormentas de meteoros. Y todos los meteoros de una lluvia parecen proceder, esto es muy importante, de un mismo punto del cielo, que es lo que llamamos radiante, ¿no? Para que nos hagamos la idea, es cuando vemos una carretera, ¿no? Una perspectiva, también una carretera, y los dos bordes de la carretera se unen en el infinito, en el punto más lejano, en un punto. Eso es lo que conocemos como el radiante. Las lluvias de meteoros se denominan según la constelación de la que parece provenir o de donde parece estar ese radiante, y a veces, para que no haya confusión, pues se añade la letra griega de la estrella más próxima donde se sitúa el radiante. Tengo por aquí preparada una tabla que a ver si puedo compartir, a ver si puedo compartir la pantalla. Vaya, he perdido la ventana. Me pasa siempre, cuando hablo de una ventana pierdo la que tenía. Vale. Vamos a ver. Bueno, hay que Vale. decir que últimamente ha habido algunos bólidos también por Andalucía, ¿eh? Sí, sí ha habido unos cuantos. El año pasado hubo un par de ellos, ¿no? Y este año también algunos, ¿no? Sí. José María Madiedo los ha puesto el día 4, el 6, en Calar Alto, no sé si en Granada, vamos, por toda Andalucía, han sido dos gordos. Y además hoy hay que decir, mientras Javier busca de esto, que hoy José María Madiedo está con los compañeros de Astromares en su programa de radio, en Tomares, un mar de ciencias. ¿Se le ha dado permiso? Ya está. ¿Se ve? ¿Se ve? Hablaremos con él. Ahora Hablaremos. sí, se ve, se ve. Vale. Bueno, simplemente había construido una pequeña tabla para que lo tuvieran aquellas personas porque quieran hacer esta actividad, para que puedan salir al campo e identificar cuando ocurren estas lluvias esta lluvia de estrellas, ¿no? Las más próximas que tenemos, pues son aquí las Leónidas, bueno, tenemos las Táuridas Norte, las Oriónidas, que es el 21, las Táuridas Norte, aquí tenemos la fecha, la velocidad en kilómetros por segundo de esas pequeñas piedrecitas, la frecuencia de meteoros por hora. ¿Quién las genera? No todas están identificadas, ¿vale? ¿Quién ha sido el cometa o el asteroide o los restos que la han generado? Y luego hay un valor al final que es la relación poblacional, que esto simplemente lo vamos a utilizar luego para definir la Vale o para definir, lo hablaré un poquito más adelante, este conteo, ¿vale? Bueno, como podemos ver en esta tabla anterior, las lluvias de meteoros pues son periódicas, ¿no? Por lo que cada año se pueden estimar muy bien el día de la máxima actividad, siendo esta evidentemente una buena oportunidad para realizar el conteo de meteoros, ¿no? Y aprovechar además para disfrutar de las estrellas fugaces. La lluvia de máxima actividad, ojo, normalmente la que es más famosa son las Perseidas, pero simplemente porque ocurre en verano. Este año han sido muy decepcionantes porque además coincidió con luna llena.
Pero las más espectaculares, y además lo digo por experiencia, son las gemínidas. Sí, es verdad que ocurre entre el 3 y el 14 de diciembre y hace bastante fresquito, ¿no? Luego la siguiente es las cuadrántidas, que tiene lugar el 4 de enero, está muy próxima, que hace incluso más frío que la de diciembre, pero que también son muy espectaculares. Fijaros que estamos hablando de 120 meteoros por hora por término medio, ¿no? Y luego están las Perseidas, que ya digo, este año han sido un poquito decepcionantes, ¿no? Bueno, para el año que viene la tendremos junto con un eclipse total de sol, igual nos va a resarcir por lo que nos Ocho, hemos perdido este año. 8 contamos en la que hicimos nosotros. Sí, fue poquito, pero la luna fue un obstáculo bastante importante, ¿vale? Sí, bueno, enseguida que aparece la luna ya complicado. Las Mm. leónidas también de vez en cuando, que esa es la pena, que no son todos los años, pero son irregulares, pero hay algunos años que son súper espectaculares y yo creo que les gana a todas, pero tiene que ser ese año en particular, el año de tormenta. Los demás son un poquito más suavitas y como siempre, como has dicho, que aparte de valorar esta fecha, tienes que coincidirlas o estudiarlas con el calendario lunar, porque Claro, Efectivamente. el calendario lunar te puede fastidiar, estropea toda la noche. estropear una pedazo de lluvia que estés tú frotándote las manos y digas, pues voy a ver tantas a la hora y al final Mm. ni yo por experiencia, ¿no? Porque también hago conteo de meteoritos y muchas veces lo de la tasa horaria cenital, esa tasa, es muy difícil llegar, ¿eh? Es muy difícil Sí, es llegarla difícil porque son llegar. condiciones ideales. Tienes que tener muy buen cielo y evidentemente Claro. tienes que tener un cielo sin luna. Por eso yo siempre aconsejo que se tenga instalado, como comentaré ahora, el Stellarium, ¿vale? El Stellarium Claro. ayuda mucho para detectar las coordenadas, la altura, en fin, la luna y el radiante, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, para el procedimiento, vamos a entrar en el procedimiento de conteo porque nos quedamos casi sin tiempo, que es No, bastante tranquilo. Puedes seguir, puedes seguir. vale, que es bastante sencillo si se tienen claro cuáles son los conceptos que intervienen en la observación y en la reducción de los datos, ¿vale? Eh, bueno, con el fin de contar con las mejores condiciones para la observación, debemos buscar siempre, si queréis, dejo de compartir para no. Lo mejor es simplemente llevarse, necesitamos nuestros ojos para ver el cielo, ¿vale? Ir a un lugar apartado de la ciudad donde no tengamos excesiva contaminación lumínica, si no tenemos ninguna mejor. Llevar una grabadora o un cuadernillo con un bolígrafo, que esto nos permitirá pues anotar todos los datos, ¿no? Y si nos vamos a ver las gemínidas y las cuadránticas, pues yo recomiendo un saco de dormir de pluma y un buen abrigo porque el frío puede ser bastante importante. Tenemos que identificar muy bien si la lluvia de estrellas que estamos estudiando, si las estrellas que vemos corresponden a esa lluvia de estrellas o no. Por eso es interesante que tengamos instalado el Stellarium y que a partir de ahí veamos dónde está el radiante, porque a veces podemos ver objetos que no provengan del radiante y entonces no se identifica con esa lluvia de estrellas, ¿no? Son los esporádicos, los que has Los comentado antes. esporádicos, efectivamente, que he comentado anteriormente, ¿no? Mm. Tenemos que ser capaces de captar el brillo de una estrella fugaz, aunque eso a veces puede ser muy complejo, dada la velocidad y el poco tiempo además que tenemos, normalmente es por debajo del segundo, que tarda en desaparecer. Y en este caso lo que utilizaremos pues son un poquito los astros que se encuentran en nuestro campo de visión para comparar el brillo, ¿vale? Por tanto, antes de comenzar la observación, yo siempre recomiendo que es importante decidir dónde vamos a situar nuestro centro de visión. Y este normalmente debe ser una estrella o un planeta fácilmente reconocible. Y ya digo que el Stellarium nos va a ayudar bastante a ello, ¿no? Y así con esto podemos simular la posición de los cuerpos celestes en el momento y el lugar de la observación y la magnitud aparente de cada una de ellas. ¿Ok? Una vez que tenemos esto bastante claro, lo siguiente que haremos será registrar la coordenada y la altitud del lugar donde vamos a hacer la observación para que luego recordemos exactamente cuál es el sitio para luego poder reportar estos datos al IMO, porque nos lo van a pedir. La finalidad de este aprendizaje y de esta actividad es que estos datos no nos los quedemos nosotros, sino lo compartamos con la comunidad científica. El IMO es la Organización Internacional de Meteoros, ¿vale? Si no me equivoco en la sigla.
Y es importante, además, saber que cuanto más dure nuestra observación, evidentemente más datos podremos reportar y, por tanto, más precisas pues serán los cálculos que se puedan hacer, ¿no? A partir de ello, yo siempre recomiendo que marquemos intervalos de tiempo de observación y que estos intervalos estén comprendidos entre 10 y 15 minutos, siempre considerando que la observación la haremos evidentemente la noche en la que haya un máximo de actividad, ¿no? Tenemos que marcar muy bien la altura del radiante sobre el horizonte, ¿vale? Ya que sabemos que el movimiento de rotación de la Tierra pues hace que los objetos que nosotros vemos en la cúpula celeste pues varíen su posición con el tiempo, ¿vale? Por lo que la altura del radiante sobre el horizonte debemos tenerla muy bien marcada. Ya digo que con el Stellarium esto es muy fácil de marcar y muy fácil de- de anotar, ¿no? Si desgraciadamente tenemos nubes, hay que anotar también en ese cuaderno los octas. En meteorología se trabaja con octas, pero podemos dividir el cielo simplemente en porcentaje y marcar cuál es el porcentaje de zona cubierta de nubes que tenemos en el cielo. Obviamente, si tenemos más de un 30% de nubosidad, nos tenemos que ir a otro sitio o tenemos que aplazar la actividad, porque entonces habrá muchas estrellas fugaces que nos vamos a perder, ¿no? Em, y luego tenemos que marcar lo que se llama, o que anotar, o que calcular la magnitud límite observable, que es lo que le conocemos como la MALE, que la MALE en realidad era el sistema que se usaba antes de que hubieran los fotómetros para determinar cuál es la cantidad de contaminación en general que hay del cielo o cuáles son las estrellas que nosotros vemos a simple vista. Digamos que para definir muy bien la MALE, para marcarlo, nos referimos a la magnitud aparente más débil, es decir, más débil de vista, pero más alta en número, que se pueden detectar bajo ciertas condiciones de observación, ¿no? Ya sea a simple vista o con instrumentos ópticos, pero ya digo que vamos a trabajar a simple vista. Entonces, para realizar el cálculo básico de la MALE, consideramos 4 factores estándares, que son las condiciones de oscuridad del cielo, que se presuponen que ya lo son, porque nos hemos ido a un sitio oscuro, la agudeza visual del observador, evidentemente si tenemos mucha miopía, pues tendremos una MALE mucho peor, la apertura y calidad óptica del instrumento, que en este caso simplemente serán nuestros ojos, y el tiempo de adaptación a la oscuridad, que ya lo hemos suplido porque nos hemos ido 15 o 20 minutos antes, ¿no? Una forma clásica y accesible para calcularla, sobre todo a simple vista, es comparar el número de estrellas observadas en una región conocida con las cartas estelares, es decir, en este caso con el Stellarium, ¿no? Normalmente lo que se hace es identificar una, una constelación, ¿vale? Muy visible, como puede ser la Osa Menor o el Cisne, marcamos un triángulo y vemos la cantidad de estrellas, un triángulo entre 3 estrellas que sean las más visibles, y cuántas estrellas distinguimos en esa zona. Eso se puede hacer a lo largo de todo el cielo y de esa manera podemos calcular más o menos la MALE, ¿no? Una vez que tenemos este dato, pues simplemente ahora lo que tenemos que hacer es la reducción de datos, ¿no? Para la reducción de datos nos vamos a ir, hay una fórmula un poquito más compleja que yo no la voy a utilizar, vamos a hacer la fórmula más simplificada, que es aquella en la que se define la tasa horaria cenital como el número de objetos que vemos dividido por el tiempo de observación, ¿vale? Y en este caso lo que nos haremos, nos tumbaremos en el suelo y simplemente por cada cierto tiempo contaremos el número de meteoros que veamos en el cielo. Esto lo vamos anotando en esos intervalos de tiempo y cuando hayamos pasado, pues en esos intervalos de 15 minutos, 2 o 3 horas, haremos una tabla, los anotaremos. Si encima además somos capaces de hacer alguna buena fotografía, pues en el IMO también nos lo van a agradecer porque luego publicarán las mejores fotografías de esa lluvia de estrellas. Y con todos estos datos, al día siguiente nos iremos a casa, iremos a la web de imo.net y mandaremos todos estos datos. De esta manera hemos salido al campo, hemos disfrutado de la astronomía, hemos visto la lluvia de estrellas y hemos aportado a toda la comunidad científica, porque aunque parezca una tontería, esta información es importante y se tiene en cuenta. Además, el IMO está haciendo una buena campaña porque la mayor parte, el 90% de los datos que reciben son de ciudadanos estadounidenses, No, es de aficionado, ¿no? Claro. de aficionados y estadounidenses. Entonces,
quieren expandirlo al resto del planeta y que desde otras latitudes pues también aportemos esa información. Muy bien. Yo no sé ahora cómo está el tema, pero cuando yo empecé con esto de observador de meteoros, había una organización puente en España, SOMICE, ¿no? el SOMICE, la Sociedad Española Sí, de Meteoros y sí. Pero Cometas. creo que ya no existe. Ya no existe, ¿no? No. Entonces directamente los informes al IMO, ¿no? Sí, desde el IMO ya se pueden hacer, incluso no tienes que hacer una asociación, lo puedes hacer de forma Ajá. individual, ¿no? Vale, vale. Es que, bueno, también yo empecé con las áreas MALE para saber el MALE un poquito más, más exacto, bueno, más exacto, más el Ujú. conteo de una cierta parte de una constelación y Ujú. eso es lo que en su tiempo el SOMICE Pedía, sí. pedía, La sí. página web, Recomendaba, sí, que no, recomendaba, Sí, sí. que no sí. estén operativos a lo mejor ya porque no te pongan las nuevas o las que están saliendo, allí hay una información muy útil de cómo hacer también todas estas Sí, cosas. Que sí, parte de lo que tú has explicado Sí, sí, está lo ahí. hay, sí, lo hay, sí, lo hay. yo lo tengo incluso en papel porque la he utilizado más de una vez en divulgación para las Perseidas y las Leónidas y eso. Y son muy buenos los apuntes del SOMICE. La lástima es que no funcione ya. Sí, sí.